La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Hola, ¿cómo están todos? Espero que estén muy, pero muy bien. Nosotros estamos aquí comenzando El Doctor en Casa con un programa y un tema muy, pero muy interesante. Hoy vamos a hablar de las cirugías de reducción y de levantamiento mamario. Quien va a estar con nosotros, el doctor Julio Recalde, especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva y también en flebología. Y vamos con esta placa que nos explica un poquito lo siguiente. Las mujeres que buscan una reducción mamaria normalmente se quejan del peso excesivo de las mismas, que les obliga a adoptar posturas que causan dolores de espalda crónicos. Las mamas pueden tener tamaños y pesos variables y aún siendo pequeñas, ser sostenidas por tejidos de poca resistencia y tener un aspecto caído, aunque no se hayan tenido cambios bruscos de peso ni se haya amamantado. El procedimiento de levantamiento de mamas permite modificar la forma de las mismas, lo que mejora la imagen y la confianza de las pacientes. Este es el tema que vamos a hablar con el doctor Julio Recalde en minutos nada más. Pero antes de recibir a nuestro invitado, nosotros hacemos siempre algo al inicio del programa. Hacemos un ejercicio que es el ejercicio de la gratitud. ¿Y en qué consiste? Consiste en agradecer todo lo bueno que tenemos y más aún cuando estamos pasando por momentos difíciles, cuando estamos pasando por momentos de incertidumbre, cuando no sabemos qué va a suceder. Es ahí cuando con más ahínco tenemos que aferrarnos a todo lo bueno y a todo lo positivo que tenemos. Entonces, ¿cómo hacemos nuestro ejercicio? Pensando, haciendo una lista mental de cosas, situaciones y personas que tengas vos en tu vida hoy, en este momento, y que te gusten, que te hagan bien, que te den placer, confort, que no quieras que desaparezcan. Entonces, hacé esa listita y agradecé por lo que tenés. Es lo que hacemos aquí, al inicio del programa. Y le agradecemos a Dios antes que nada por el don de la vida. Le agradecemos por la salud, le agradecemos por el amor, le agradecemos por la familia, agradecemos por los amigos, agradecemos por el trabajo, agradecemos por los compañeros de trabajo. Y podemos seguir agradeciendo porque, como esto es un ejercicio, te vas ejercitando, vas haciendo todos los días y cada día vas a encontrar algo nuevo por lo cual agradecer. Y eso hace mucho, mucho, mucho bien. Por eso lo hacemos acá al inicio del programa. Yo te agradezco que vos estés del otro lado viendo este programa, que lo hacemos con mucho, pero con mucho amor para vos. Bienvenido, vos y todos. Esto es El Doctor en Casa. Ya estamos con nuestro invitado, el doctor Julio Recalde, y voy a leer rápidamente el currículum del doctor. El doctor Julio Recalde es doctor en Medicina y Cirugía, egresado de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA. Es residente de la especialidad de Cirugía General en el Hospital del Cáncer y Quemado, profesor Dr. Manuel Riveros. Residente en la especialidad de Cirugía Plástica en el Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Brasil, de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul. Trayectoria como cirujano plástico e instructor de posgrado, nombrado por la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA y director médico de Operación Sonrisa Paraguay. Y está con nosotros aquí el doctor Julio Recalde. Hola, Doc, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Vivi, un placer estar de vuelta aquí.
Mucho gusto y abierto a las preguntas. Bueno, el tema de hoy es cirugía de reducción y también de levantamiento mamario. Para muchas mujeres es realmente un problema porque tienen las mamas muy grandes que ya no solamente a nivel estético, sino que también les da problemas de dolor de cintura, de espaldas, ¿verdad, doctor? Exactamente. Las mamas muy grandes suelen ser un problema desde el punto de vista estético, desde el punto de vista ortopédico, porque el paciente tiene problemas de espalda, tiene que tomar una posición especial para poder llevar esas mamas o llevando muy para atrás la espalda o inclinándose mucho para adelante para esconderlas, y eso lleva a problemas. El paciente consulta por dolor de espalda con el traumatólogo y el traumatólogo suele derivar. También ya suelen llegar con marcas en los hombros que les producen las tiras del sostén. Los sostenes son realmente anchos, marcan mucho y producen mucho dolor. Y ese suele ser el motivo de consulta de estas pacientes. Por lo general, ya las quejas empiezan en la adolescencia. Hay chicas que no han terminado su desarrollo sexual aún y ya tienen mamas muy grandes que hacen que acudan a la consulta, ¿verdad? El momento en que el paciente llega a la consulta depende muchas veces de la instrucción de los padres, porque el adolescente puede quejarse en ciertos ambientes. En ciertos ambientes no se pueden quejar, ¿verdad? Depende claro. Los padres no permiten ese tipo de quejas, ¿verdad? Y muchas veces, ¿para qué vas a tocar tu cuerpo? Esto es lo que Dios te dio, qué sé yo. Aumenta el sufrimiento de la persona y nosotros podemos ayudarla, ¿verdad? Entonces, normalmente nos llegan, vamos a decir, por ponerte un número, antes de los 25 años. Pero a veces, en algunos casos, hay mujeres que dieron de mamar y ahí recién, después de dar de mamar 1, 2, 3 veces, ahí recién tienen, no es la mayoría de las veces, pero ahí recién tienen un aumento de las glándulas mamarias. Y lo de lo caído es parte natural dependiendo depende del peso, ¿verdad? Y a veces también de la cantidad, depende, ahí es más normal que la caída sola, sin mucho agrandamiento mamario, es más decurrente de la paciente que dio de mamar muy de seguido varias veces, ¿verdad? Entonces te vienen con 3, 4 hijos, ya habiendo dado de mamar muchas veces y te dicen, no, hay un intervalo de 1 año y medio entre el primero y el segundo. Entonces como que la mama no tuvo ni tiempo de acomodarse y ya estaba produciendo nuevamente leche. Y también está la gente que por naturaleza ya tiene una mama caída, una mama flácida y la tiene a la altura del ombligo sin haber tenido embarazos ni nada y no es muy grande también. Los problemas son, vamos a decir, relativamente diferentes, pero las soluciones son similares, por eso es que se tratan en conjunto, ¿verdad? O sea, se habla de levantamiento y de reducción mamaria. Ya, perfecto. Y justamente de eso trata este material que vamos a compartir con todos ustedes. Las mamas grandes y pesadas. Ya se notan en la adolescencia y suelen ser motivo de quejas y consultas. A veces el peso de las mamas es tal que obliga a la paciente a mantener posiciones que le permiten sobrellevar mejor el peso y usar sostenes especiales que a lo largo del tiempo producen marcas en los hombros. El dolor causado por el exceso de peso se puede localizar en los hombros o en la propia mama. Menos común es el crecimiento mamario luego de dar de mamar. Bueno, es más o menos de lo que estábamos hablando, ¿verdad? La mama grande es un problema grande para la mujer. Muchas veces inclusive hay mamas grandes que ni leche producen. Entonces, para el paciente suele ser un sufrimiento, ¿verdad?
Entonces, uno las tiene que atender con una comprensión de que no se está buscando ninguna amputación o una autoflagelación para sacarse las mamas, ¿verdad? Claro. Es simplemente una cuestión de comodidad, de peso, es una cuestión de, no te digo de moda, pero no sé cómo referirlo ahora, pero para vestir también es difícil. Claro. Una mama grande en una paciente que es por buscar otro ropa, lado es ¿verdad? delgada. Claro, que por otro lado es delgada, Sí. ¿verdad? Entonces tiene que tener un hombro de tal tamaño, pero la parte de los pechos tiene que ser grande. Es todo un problema. Sí. Entonces, desde muchos puntos de vista es un motivo importante para someterle a Así cirugía. mismo. Bueno, y ahora tenemos este otro material que habla de cómo se mide la caída de la mama. A ver. ¿Cómo se mide la caída de la mama? Todo el tejido mamario que cae por debajo de la línea del surco submamario se considera caído. En las mamas grandes y caídas, el 100% del tejido puede estar por debajo de esta línea. En las pacientes con caída mamaria sin hipertrofia, se puede encontrar también el 100% del tejido por debajo de esta línea, con la diferencia de que puede consistir en un exceso de piel con bajo contenido de tejido mamario. Bueno, esa es una aclaración importante, el tema de que se le aclara a la paciente cuál es el concepto de la mama caída, porque a veces vienen con una mama como que desinflada, pero toda la mama está en la posición natural. Es un problema diferente que de repente puede ser fácilmente solucionado poniendo un implante, ¿verdad? O sea, hay más piel que mama. Hay más piel que mama, pero sin que la mama haya perdido su domicilio, vamos a decir. Ya. ¿Verdad? Ahora, cuando vos tenés la mitad de la mama ya por debajo del surco submamario, ahí ya se vuelve un poquito difícil. Un implante solo, por ejemplo, no va a hacer un levantamiento de eso. Aunque hay personas, hay pacientes que te dicen, no, pero yo no quiero las cicatrices. Aumentame lo que se pueda, que dé un aspecto más de levantado y dejamos ahí hasta que dentro de unos años me decida operar y tener las cicatrices más grandes. Claro, porque la cicatriz es en forma de T, ¿verdad? La cicatriz tradicional es en forma de T. Se busca también hacer una cicatriz alrededor de la aureola y vertical, pero no sirve para mamas muy grandes. Y tiene un postoperatorio mucho más largo, donde hay muchas dudas por parte del paciente. Entonces, de repente, preferimos nomás hacer lo tradicional, donde el resultado es más seguro a largo plazo. Y entonces sometes al paciente a esa cirugía, ¿verdad? Hay gente que te viene con la mama a la altura del ombligo y eso también nosotros tenemos en cuenta a la hora de evaluar al paciente, de acuerdo a lo caída que está la mama. Si la paciente ya tiene, por ejemplo, una paciente de más de 50 años, es decir, ya se considera menopáusica, ya no va a dar de mamar, ya no tiene más función. Sí. Muchas veces hacemos un levantamiento, porque tiene las mamas muy caídas, muy abajo. Hacemos un levantamiento y le hacemos un injerto del complejo areola-pezón. Entonces sacamos así como una estampilla, ¿verdad? Armamos la mama donde tiene que estar y le ponemos nomás otra vez, ¿verdad? Eso hace que la cirugía sea mucho más sencilla, con muchas menos complicaciones, que tratar de hacer un levantamiento de toda la glándula, traer todo ese tejido por ahí, porque con el manoseo se muere la grasa, hay más complicaciones, ¿verdad? Eso sería en el caso de mujeres que pudieran dar de mamar, tener que quedar embarazadas y para que puedan dar de mamar. Claro, ¿verdad? en los casos, exactamente. En las mamas Gente jóvenes más joven, sí, claro. siempre buscamos que haya una capacidad de función, ¿verdad? Es decir, que esa glándula mamaria pueda funcionar después. Hay casos, hay algunos pocos casos donde hemos hecho la reducción de la mama y después la paciente llega al periodo donde da de mamar y vuelve a crecer. También
Claro. existe eso, ¿verdad? Eso es genético, doctor, el tema de tener las mamas más grandes, o sea, o muy grandes. Suele ser genético, Pero en una familia de repente una de las hijas no tiene casi nada y la otra parece que le robó todo. Y puede ser, pero se considera así, no hay una correlación muy directa con eso, ¿verdad? Pero un profesor mío, por ejemplo, decía que la mujer heredaba la mama de la abuela paterna. Pero siempre son observaciones subjetivas, no es una cuestión así científicamente estudiada, ¿verdad? Porque la paciente venía con la mamá y la mamá no tenía nada de pecho y de repente la hija tenía unos pechos enormes, ¿verdad? Sí. Y eso se tiene que evaluar. Lo importante es que si va a ser una mama virginal la que se va a operar, una paciente que no tuvo hijos, que es joven y qué sé yo, dejarle con una mama capacitada para poder dar de mamar. Y si es una persona ya grande, ahí en esos casos normalmente no hay, y las mamas son muy grandes, y eso aumenta mucho la probabilidad de tener complicaciones, entonces mejor sacamos todo, armamos esa mama en el lugar donde queremos y le terminamos poniendo un injerto de complejo areola pezón. Perfecto. Bueno, vamos a hacer un corte, doctor. Muy bien. A la vuelta continuamos nuestro tema súper interesante, cirugías de reducción y levantamiento de mamas. Volvemos ya. Seguimos hablando de la reducción y el levantamiento mamario con el doctor Julio Recalde. Y tenemos ahora este material que habla de una de las cosas más importantes que siempre el doctor nos dice, que es la evaluación del paciente. Vamos a ver, por favor. La evaluación de pacientes. Se debe tener en cuenta el peso y la consistencia de la mama, la posición del surco submamario, la distancia de la areola a la horquilla esternal, edad de la paciente, intenciones de dar de mamar, etc. Algunas pacientes se quejan de mamas caídas sin que realmente hayan caído. Más bien, tienen una pérdida de consistencia. Por favor, doctor, explícanos eso, porque si uno se mira al espejo y ve que la mama está caída, la mama está caída. Claro, ¿cómo es? No, pérdida de consistencia. Una pérdida de consistencia, por eso es que yo le explico al paciente normalmente qué es para el cirujano una mama caída. Ah, claro. A partir de qué nosotros consideramos una mama caída. Y le digo, bueno, lo que vos perdés, lo que vos tenés es una pérdida de consistencia, una pérdida de turgencia, pero tu mama no se cayó a ningún lado, simplemente como que perdió contenido y el envoltorio todavía está doctor, como una uva pasa. Dice. Perdón, pero llamarle cangrejo, pero lo que la mujer quiere es que esté en su lugar. Y sí, pero las soluciones son diferentes. Ah, bueno, a ver. ¿Verdad? A mí siempre me daba mucha gracia en el Brasil cuando nos decían, mi mama murchó, decía, como que se marchitó su mama. Pero la mama estaba en su lugar, ¿verdad? Entonces vos le pones un implante de un tamaño adecuado a una mama que perdió volumen o consistencia y santo remedio, ¿verdad? Ah, ahora entendí. O sea, y con una cicatriz de 4 centímetros. Claro, o sea, no es que la mama se cayó, la mama está en su lugar, marchitadita, por decirlo de alguna manera, entonces le pones un poco más de volumen y está espectacular, sin necesidad de cortar nada ni de levantar. Exactamente, sin reposicionar, sin rehacer la arquitectura mamaria, ¿verdad? Sin embargo, cuando estamos hablando ya de una mama caída, donde el complejo areola pezón, nosotros tomamos siempre como punto de partida la horquilla esternal.
Cuando el complejo areola, la horquilla Sí. externa es el hueco este que está Sí, encima, ¿verdad? sí. Entonces, a partir de ahí se dice que el complejo areola-pezón tiene que estar más o menos entre 18 y 20 centímetros de distancia. Todo el mundo midiéndose hoy. Ahí, Y desde acá. es famoso. Sí. Bueno, y de repente llega al consultorio gente que tiene el complejo areola-pezón a 30, a 35 centímetros. Y hacer un levantamiento de ese tipo es extremadamente difícil. Cuanto más distancia hay de la posición que el paciente tiene a la posición ideal, evidentemente la cirugía se vuelve más difícil. Claro. Porque hay que movilizar más tejido, hay que armar la arquitectura de la mama, ¿verdad? De hacer prácticamente una mama que es como un tubo Sí. con una punta, ¿verdad? Tenemos que agarrar y hacer un cono de todo eso. Sí. Volver a rehacer un cono. Ahí se toca solamente la parte de las glándulas y todo eso, o el músculo también se toca, doctor. Se tocan las glándulas. Ah. Hay técnicas variadas en las cuales parte de la técnica es fijar algo dentro del músculo o fijar por el músculo de modo a que ayude a contener, a sostener hasta que se cicatrice. Inclusive hay algunas técnicas donde se hace un túnel en el músculo y se pone parte del tejido glandular por ahí. Pero son variaciones que uno va haciendo, ¿verdad? Básicamente es desarmar la mama y volver a armar para formar ese cono. Se saca mucho tejido glandular, se saca mucha piel normalmente. Y la cicatriz que queda, cuando hablamos de una mama de gran volumen, normalmente es una cicatriz en T invertida o en ancla también se le dice, porque tiene alrededor de la aureola una vertical y los brazos que van por el surco submamario. Esos brazos no son muy aceptados por nuestra población latinoamericana. Los americanos hacen de punta a punta, ¿verdad? Desde la axila hasta el centro y sin importar, ¿verdad? Nosotros tratamos de ser un poquitito más conservadores porque nuestros pacientes no toleran ese tipo. Y nuestros pacientes normalmente están acostumbrados a usar ropa de baño más pequeña. Claro. Entonces tratamos de que nuestras cicatrices sean un poquito más escondibles, ¿verdad? No siempre se consigue, pero se trata. Cuando tenemos que hacer una mama, por ejemplo, una mama marchita y caída, es decir, que cayó por debajo del surco, que no es muy grande, no tiene mucho volumen, ahí de repente podemos conseguir hacer colocando un implante y haciendo un corte solamente vertical. Entonces se saca solamente un exceso de piel y el moldeado de la mama es prácticamente hecho a través del implante. No siempre se consigue, no siempre se puede, ¿verdad? Entonces vamos evaluando y vamos viendo. Yo le digo al paciente, voy a tratar de hacerte la menor cicatriz posible, pero si yo veo que me va a dar problemas, te hago la T. Claro. Entonces, ya trato de conseguir todos los permisos antes de operarle al paciente, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces acá lo interesante de todo esto es que también como operación o como procedimiento hay procedimientos diferentes dependiendo de la edad de la mujer, ¿verdad? Si esa mama va a seguir funcionando, la función que la naturaleza le dio, que es de amamantar. Claro. En un caso, otro caso, una mujer que ya está en la menopausia, entonces la función de la mama es estética, ¿verdad? En ese caso, solamente estética. También dependiendo de si realmente está caída o es la piel la que está sin elasticidad y como que da la impresión de que está caída, ¿verdad? Pero realmente la mama está en su lugar. Pero a los efectos de que uno quiere ver algo lindo en su lugar, no importa que sea, el paciente quiere resultados. Claro, y por supuesto, cuanto menos deforme o menos fuera de su lugar, menos fuera de su domicilio está la mama, más fácil es la solución. Cuanto más grande, más caída, más anciano el paciente, más difícil se hace, claro, ¿verdad? Porque ahí tenemos que ver la elasticidad de la piel, que
todo entra a tallar, ¿verdad? Inclusive, de repente hacemos por ejemplo, yo insisto mucho en los pacientes de más de 45 años a las que le hago una reducción de mama, yo insisto mucho en que todo lo que sacamos vaya al patólogo. Claro. De modo a que si hay algún cáncer de mama que está en periodo de inicio, se detecte rápidamente y podemos hacer un acompañamiento más cercano, ¿verdad? Qué fantástico, me parece genial. Bueno, vamos a ver ahora este otro material que habla del plan quirúrgico. El plan quirúrgico. Se debe resolver cuánto tejido mamario se dejará, la posición deseada de la areola y si será necesario o no el uso de implantes mamarios para dar consistencia a las mamas caídas, siempre teniendo en cuenta los deseos de la paciente y la realidad física que presenta. Eso es súper importante. A veces uno da importancia a lo que va a sacar, ¿verdad? Podemos sacar 1,5 kilos de mama de cada lado, podemos sacar 1 kilo de un lado y 1,5 kilos del otro lado, porque muchas veces viene la paciente y tiene mamas extremadamente diferentes. ¿Es mucho 1,5 kilos, doctor? Es mucho. Lo normal es sacar entre 200 a 500 gramos, ¿verdad? Son mamas media a grande, ¿verdad? Pero las hipertrofias mamarias importantes, hemos sacado 1,5 kilos, 1 kilo, y entonces evidentemente que cambia un poquitito nuestro... Pero lo que es importante es lo que vamos a dejar, porque lo que vamos a dejar es lo que va a formar nuestra mama. Claro. Todo lo que sacamos es anecdótico nomás ya. Y entonces tenemos que planear bien para que cuando saquemos tengamos tejido suficiente para formar la mama que nosotros conversamos con la paciente que vamos a hacer. Entonces se toman medidas. Nunca una cirugía de un lado de una mama es igual a una cirugía del otro lado de la mama. Normalmente se operan las dos por separado, ¿verdad? Primero se termina una, se arma una y se trata de despejar del otro lado. ¿Por qué? Porque no hay una forma de hacerlo exactamente igual en el paciente, ¿verdad? Por eso te digo, de repente te saco 1 kilo en un lado, 1,2 kilos del otro lado, hay diferencias. Es que ahí los médicos se convierten en escultores en ese momento, ¿verdad? Claro. Porque para ver el resultado que quede bien. Y uno tiene que más o menos ir armando la mama pensando en lo que va a hacer esa mama dentro de 6 meses, que es más o menos 6 meses a 1 año es lo que tarda en acomodarse otra vez eso y estar en la posición que uno quiere y todo. Hay técnicas muy buenas donde uno deja una mama bien alta y hay veces donde la mama se te queda como un huevo frito, ¿verdad? Entonces hay que elegir muy bien la técnica que uno va a operar, qué es lo que va a dejar, qué es lo que no va a dejar. Doctor, y depende mucho de la forma de la mama, porque las mamas no son iguales, o sea, hay formas más redonditas, más alargaditas. Sí. ¿De eso depende también? Sí. Una mama, vamos a decir, cónica, sí, que se cayó un poco, es muy diferente a una mama tuberosa, que es la mama que parece como un tubo, ¿verdad? Esa mama es mucho más difícil de armar y de ponerla en su posición. Y muchas veces tenemos, ¿verdad? Una paciente viene con un tipo de mama de un lado y de otro tipo de mama del otro lado. Entonces hay que hacer técnicas diferentes. ¿Naturalmente sí, eso? Naturalmente. Uno puede tener... O sea, una mama más redondita y la otra más alargadita. Claro. Hay pacientes, hay enfermedades de la mama, o no son enfermedades, son malformaciones, ¿verdad? Sí. En las cuales de un lado no se forma luego la mama, no se forma el músculo pectoral, ¿verdad? Y del otro lado te viene con una mama grande y caída. Entonces, en un lado tenés que hacerle un aumento, en el otro lado tenés que hacerle una reducción. Qué increíble eso, ¿verdad? Bueno, acá me están diciendo que tenemos que ir al corte, pero
todo lo que tenemos que hablar todavía, ni se imaginan. Volvemos ya. Seguimos hablando con el doctor Julio Recalde. El tema del programa de hoy, cirugías de reducción y levantamiento mamario. Y tenemos otro material que habla de cómo se realiza esta cirugía. ¿Podemos ver, por favor? ¿Cómo se realiza la cirugía? Se hacen en el quirófano, bajo anestesia local y sedación o bajo anestesia general. El tiempo quirúrgico es de 2 a 3 horas. La cirugía consiste en retirar los excesos, ya sea de piel, de glándula mamaria o ambos, más la remodelación del tejido que va a quedar en la paciente. A veces se colocan implantes cuando la paciente tiene poco tejido mamario y este es muy flácido. Exactamente. Hacemos en quirófano siempre, ¿verdad? Este tipo de procedimientos. Estamos 2 a 3 horas. Cuando hacemos especialmente las cirugías de reducción, el primer lado siempre es más rápido. Y el segundo lado, donde ya estás buscando igualar con el primero, ¿verdad? Es un poquitito más demorado porque tenés que ir sacando y armando la mama, viendo si está igual, desarmando otra vez y qué sé yo. Entonces, siempre el segundo lado lleva un poco más de tiempo. Cuando ponemos implantes, a mí me gusta mucho poner los implantes debajo del músculo porque eso ayuda a hacer un levantamiento más interesante de la mama. No solemos usar implantes muy grandes, sino que más que nada como para que le den como para que al tocar la mama la paciente sienta una cierta dureza y no como que toca algo muy blandito. Un gel, ¿verdad? Doctor, ahora, ¿todo cirugía de reducción de mama necesita implante? No. No, ¿verdad? No. Más que nada, eso es para cuando hacemos el levantamiento, lo que es la pexia, ¿verdad? Ya. Cuando hablamos de reducción, el paciente no quiere saber nada de nada. El paciente viene y te pide que a él le dejes lo más chico posible, que tenga un poquitito de forma. Es raro el paciente que viene y te dice, sácame todo lo que hay. Claro. ¿Verdad? Pero quieren un poco de forma, pero que no sea muy grande, que no sea muy llamativo. Claro. Les cambia mucho la actitud, ¿verdad? Inclusive cuando hacemos los injertos, tienen sensibilidad relativamente rápido. No digo que vayan a tener una sensibilidad erótica, sexual, ¿verdad? Pero tienen sensibilidad como para sentir que se está tocando esa parte. Eso al mes más o menos ya hay sensibilidad, lo cual es espectacular, ¿verdad? Claro. ¿Y los varones, doctor, se hacen también? Porque hay muchos varones que tienen mamas, no sé si es por una condición especial o qué, pero que tienen mamas. Sí, esa condición se llama ginecomastia, que es la mama masculina. Hay varias poblaciones, vamos a decir. El ex obeso, el que fue obeso de niño y entrando a la adolescencia puede llegar a tener un exceso de mama. El que está con sobrepeso puede tener un exceso de mama. Los que se inyectan esteroides también pueden tener un exceso de mama. Hay gente que se inyecta esteroides y esos son vamos a decir, los que acuden más a la consulta, los que se han inyectado esteroides. Y por supuesto, depende del volumen que tenga esa mama. Hay desde pacientes que solamente pueden, con una lipo, poder solucionar el problema,
hasta pacientes en los que le tenés que hacer una cirugía de reducción mamaria, igual con la T invertida y todo. Como a las mujeres. Exactamente. Bueno, y ahora vamos a ver el tema cicatrices, que ya nos estuvo explicando el doctor, pero tenemos este material. Las cicatrices pueden ser alrededor de la areola, periareolar y vertical, y la cicatriz en T invertida. En raras ocasiones se realizan otros abordajes. En el plan de cirugía se plantea mantener la sensibilidad de las mamas y la capacidad de amamantamiento, pero en casos de mamas demasiado grandes pueden quedar alteraciones de una o ambas. Exactamente, es lo que estábamos hablando, ¿verdad? Muy pocas cirugías de reducción responden a una incisión pequeña. Prácticamente yo normalmente no quiero hacer porque no me da a mí la tranquilidad de haber conseguido el resultado esperado. Prefiero hacer por lo menos una alrededor de la aureola y una vertical, y en la mayoría de los casos hacemos una T invertida, sacamos todo el exceso, moldeamos esa mama y tenemos un buen resultado, ¿verdad? Lo interesante es que tenga sensibilidad esa mama, que tenga una consistencia y que la paciente se identifique con lo que está viendo como suyo. Perfecto. Bueno, y tenemos recomendaciones ahora, por favor. A ver. Recomendaciones luego de la cirugía. Se recomienda a las pacientes el uso de un sostén especial en el posoperatorio por al menos un mes. Los puntos se retiran luego de 2 a 3 semanas y se advierte que el edema desaparecerá en un 60% al cabo de un mes y la recuperación completa puede demorar de 6 meses a 1 año. El postoperatorio, nosotros le decimos al paciente que no maneje por 15 días, que mantenga el uso del sostén en forma permanente. Permanente es al dormir también. Para dormir inclusive. A veces le indicamos drenajes linfáticos cuando hay mucho edema, cuando hay mucha hinchazón. A veces viene así el paciente al tercer día y está hinchado hasta acá, ¿verdad? Entonces es importante. ¿Qué me hiciste, doctor? Te dice, ¿verdad? Yo quería que me achique y ahora gracias a Dios ya le explico todo antes, entonces claro. No vas a ver detalles enseguida, vas a empezar a ver detalles después de cierto tiempo. Normalmente alrededor del complejo areola-pezón siempre usamos hilos no absorbibles que tenemos que retirarlos. Y las cicatrices de la T propiamente sí ya las hacemos con hilos reabsorbibles, aunque dependiendo también a veces pacientes que te dicen que tuvieron problemas con hilos y qué sé yo, entonces mejor le pones los hilos que le tenés que sacar y entonces ya sabes que no va a haber problema ahí, ¿verdad? La recuperación suele ser buena, la sensibilidad suele ser buena, la satisfacción va en aumento a medida que pasa el tiempo. Y eso, ¿verdad? Qué gusto. Realmente cuando una persona se hace este tipo de cirugía, estamos hablando de reducción y levantamiento de mamas, se transforma la persona, ¿verdad? Deja de tener los problemas que tenía, porque una persona con exceso del tamaño de mamas no puede hacer ningún deporte, no puede correr, no puede caminar normalmente. Y una persona con las mamas caídas, una mujer con las mamas caídas, se acompleja, ¿verdad? Directamente es así. Y la paciente de mama grande se acompleja mucho también. Se esconde mucho, no tiene mucha vida social. Vamos a decir, por decirlo así, es como la narigona, ¿verdad? La narigona siempre se esconde porque tiene miedo de que le miren la nariz y que le señalen la nariz. Bueno, la paciente de mama grande también tiene miedo de que se le estigmatice por eso. Claro. El bullying es
súper Terrible. importante y hay en todos los niveles y hay por todas las cosas, ¿verdad? Y en todas las edades. En todas las edades. Tal cual, tal cual. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte, ¿sí? A la vuelta estamos con preguntas de todos ustedes que están haciendo en las redes sociales. Volvemos ya. Muy bien, en este momento son ustedes quienes van a hacer el programa, porque estuvieron escribiendo, tienen muchas consultas y el doctor va a responder a esas preguntas. Vamos con esta primera, por favor. Elizabeth de Lambaré quiere saber si la reducción de mamas puede afectar la lactancia. Muy bien, Elizabeth, muchas gracias por la pregunta. La idea de todas las cirugías cuando se las planea es que no afecte o que afecte lo menos posible. Casi todas las técnicas están diseñadas para mantener la capacidad de amamantamiento. En una mama muy grande probablemente no afecte mucho en cuanto a cantidad, ¿verdad? Pero sí, como te dije yo, tenemos que hacer una movilización de muy abajo a muy arriba. Ahí tenemos más chances de que se lastime algo en el camino y entonces tengamos problemas para dar de mamar. A veces hay también complicaciones, ¿verdad? Y esas complicaciones pueden llevar a la destrucción del complejo areola-pezón y ahí por lo tanto no se puede dar de mamar porque no tiene por dónde salir la leche. Y entonces por eso es muy conveniente el tema de planear cómo vamos a hacer. Pero en principio todas las técnicas están diseñadas para que sí puedan dar de mamar. Perfecto. Vamos con esta otra consulta. A ver, por favor. Florencia de Ciudad del Este pregunta, ¿tener antecedentes familiares o haber padecido cáncer de mama afecta la realización de la cirugía de reducción mamaria? Bueno, normalmente podría haber, tendríamos que hacer una investigación, ¿verdad? Si la mamá de la paciente tuvo cáncer de mama, entonces ya es una paciente de riesgo la paciente. Como te dije, se pueden hacer los screenings de preoperatorio, mamografía y ecografía. Si se encuentra algo sospechoso, se hace primero todo lo que sea de parte del mastólogo hasta descartar que haya o no haya enfermedad mamaria. Y igual, aunque se haga la reducción, después parte de lo que se saca se manda al patólogo y el patólogo nos dice hay o no hay tejido sospechoso o tejido propiamente ya de cáncer de mama, ¿verdad? Como anécdota te cuento, alguna vez teniendo una paciente con mamografía y ecografía libre, ¿verdad? Le hicimos una cirugía, encontramos algo que no nos gustó, mandamos al patólogo y salió positivo para cáncer de mama. O sea, qué suerte que se hizo esa paciente en ese momento. Exactamente, entonces, y por el tipo de cáncer de mama que tenía, habiendo tenido todo limpio su preoperatorio, a partir de, creo que a los 15, 20 días, se sometió a una cirugía ya de sacar todo. Entonces, se puede hacer la cirugía, el hecho de tener antecedentes no es 100% seguro de que uno va a tener. Y hay marcadores tumorales también que se pueden hacer los estudios, ¿verdad? En los laboratorios, donde se puede saber si la paciente candidata a una cirugía puede llegar a tener o no un cáncer de mama. Perfecto. Bueno, vamos con otra consultita, por favor. Noelia de Corrientes. Mira vos, Corrientes, mira vos, más allá de la solicitud de la paciente, ¿cuál es el indicador para que el cirujano considere que es necesaria la cirugía de reducción mamaria? Bueno,
Normalmente vamos a hacer así. El paciente viene porque algo le molesta. Claro. Entonces, casi siempre es así, es al revés. El paciente es el que te dice lo que está necesitando. A veces no sabe verbalizar, ¿verdad? Claro. Te dice, siento las mamas muy pesadas, me molestan mucho. Yo he tenido pacientes que tienen mastodinia, que es el dolor de las mamas, y que le culpan a la pesadez. Le haces una reducción pequeña, le sacas 200 gramos y la paciente está feliz de la vida. Ahora, yo normalmente no me voy a poner a discutirle al paciente si sus motivos son o no valederos, ¿verdad? Pero así, hacer una reducción de mama, si viene y me dice quiero que me levantes la mama y me ponga un implante y me deje acá arriba la mama, eso es imposible. Claro. Por ejemplo, ¿verdad? Una mama grande caída y levantarla y tener ese mismo volumen acá arriba, No no se puede. ¿verdad? Entonces, normalmente es el paciente el que viene y te indica qué es lo que realmente necesita, ¿verdad? Perfecto. Bueno, doctor, se nos acabó el programa otra vez rápidamente, pero quedamos encantados porque entendimos perfectamente todo. Digo yo, porque si entendí yo, entendiste vos también. Gracias, doctor, por estar acá con nosotros y lo esperamos en un próximo programa. Bueno, un placer, Vivi, mucho gusto. Saludos a la audiencia y nos vemos en una próxima ocasión. Así mismo. Nos despedimos. Hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. No te olvides que naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.